You're legendary for the parties that you throw. You throw a great party. I'm a legend, baby, for a whole bunch of things. Everybody gets a little bit more comfortable and loose. Builds up a nice little sweat. That just sounds disgusting. What are you talking? En octubre de hace años, el mundo de la música se entristeció al decir adiós a uno de los mejores guitarristas de la historia del rock, Eddie Van Halen. Eddie conquistó a millones de espectadores con sus increíbles actuaciones junto a sus compañeros de banda. En su mejor momento, se le consideraba un monstruo musical imparable y era admirado por muchos. Tener una carrera tan destacada no significaba que la vida personal de Eddie también fuera buena. Su vida también tuvo ciertos altibajos, sobre todo al tener que enfrentarse a muchos problemas de salud. Finalmente falleció a finales de 2020 debido a complicaciones derivadas de un cáncer nasofaríngeo. Han pasado años desde la muerte de Eddie. ¿Todavía recuerdas a este gran guitarrista? Comenta y háznoslo saber. Seguro que muchos echarán de menos a Eddie, incluida su primera esposa, la actriz Valerie Bertinelli, y su hijo, Wolfgang. Valerie compartió recientemente algunas cosas sorprendentes sobre Eddie y su muerte. ¿Te has enterado? Si no, mira el vídeo completo. Pero antes de escuchar las sorprendentes revelaciones de Valerie, echemos un vistazo a la gran carrera de Eddie Van Halen. Vida temprana, familia y educación. Edward Lodewijk Van Halen, hijo de Jan Van Halen y Eugenia, nació el 26 de enero de 1955 en Ámsterdam. Le pusieron el nombre de su padre. Su padre era un pianista de jazz, clarinetista y saxofonista que trabajaba para las fuerzas aéreas holandesas. Su madre era una mujer indo-originaria de Rangkas Bitung, situada en la isla de Java, en las Indias Orientales holandesas, lo que hoy se conoce como Indonesia. Tras pasar 6 años en Indonesia, la familia se trasladó a Ámsterdam y luego a Nijmegen, en los Países Bajos. En 1962, los padres trasladaron su familia a los Estados Unidos, de América, después de haber sido objeto de discriminación en la década de 1950 debido a su relación mestiza. En Pasadena, California, donde su padre trabajaba como conserje y su madre como asistenta, comenzaron su vida en común cerca de los miembros de su familia. Como los chicos no hablaban inglés como lengua materna, se les consideraba alumnos minoritarios y sufrían el acoso de los compañeros blancos. A los 6 años empezaron a aprender a tocar el piano viajando de Pasadena a San Pedro, que se encuentra en Los Ángeles, para estudiar con un anciano profesor de piano llamado Stasis Kalvaitis. Van Halen nunca aprendió a leer música. En cambio, improvisaba mientras veía interpretaciones de diversas piezas del repertorio de Bach o Mozart. En el concurso anual de piano celebrado en el Long Beach City College, obtuvo el primer puesto en cada uno de los años comprendidos entre 1964 y 1967. Sin embargo, los hermanos gravitaron hacia la música rock y se vieron profundamente influidos por artistas de la invasión británica de los años 60, como los Beatles y Dave Clark 5. Sus padres siempre tuvieron la intención de que sus hijos fueran pianistas clásicos, pero los chicos decidieron dedicarse a la música rock. Al principio, Alex empezó tocando la guitarra y Eddie compró una batería. Sin embargo, cuando Eddie escuchó la interpretación de Alex del solo de batería de los Surfaris en la canción Wipeout, decidió dejarle la batería a Alex y empezar a aprender a tocar la guitarra eléctrica. Según él, cuando era adolescente, practicaba con frecuencia paseándose por la casa con la guitarra atada o sentado en su habitación durante horas con la puerta cerrada. Con la ayuda de otros 3 jóvenes, Eddie y Alex formaron su primera banda. Actuaban en la escuela primaria Hamilton de Pasadena a la hora del almuerzo y se hacían llamar The Broken Combs. Cuando Eddie estaba en 4º curso, hizo una actuación que, según él,
fue el catalizador de su ambición de dedicarse profesionalmente a la música. La canción I'm So Glad del supergrupo Cream, incluida en el álbum Goodbye, fue calificada por él de alucinante. En un momento dado, afirmó que prácticamente había memorizado todos los solos de Eric Clapton que interpretaba la banda Cream, la carrera de Eddie Van Halen. El año 1962 marcó el año en que Eddie y Alex se trasladaron de Ámsterdam a Pasadena, California, donde nacieron. Eddie, que es mitad holandés y mitad indonesio, empezó a demostrar su talento para los musicales a una edad temprana, ganando concursos de piano sin ni siquiera leer ninguna nota. Era hijo de ambos países. Al principio, Eddie era el que tocaba la batería, mientras que Alex era el que tocaba la guitarra. Sin embargo, cuando las habilidades de Alex con la batería mejoraron, intercambiaron los papeles. En 1964 fundaron su primera banda, que más tarde evolucionó hasta convertirse en Mammoth, tras sufrir varios cambios de nombre. Posteriormente, extendieron una invitación a David Lee Roth para que se convirtiera en el cantante principal, sobre todo con la intención de reducir la cantidad de dinero que gastaban en el alquiler de su sistema de megafonía. La banda comenzó a dar conciertos con regularidad en conocidos clubes de Los Ángeles, como Gusaris y Whiskey A Go Go, durante el año 1974, cuando Michael Anthony asumió el puesto de bajista. 1976 fue el año en que Gene Simmons, de Kiss, les vio actuar y les ayudó a grabar una maqueta, aunque finalmente no tuvo éxito. Firmaron un contrato de 2 álbumes poco después de que el productor del grupo, Ted Templeman, descubriera a Warner Brothers en 1977, lo que les llevó a grabar su álbum de debut durante varias semanas. Esto ocurrió poco después de que Warner Brothers se estableciera oficialmente. En cuanto a las grabaciones, se propusieron grabar tomas lo menos complicadas posible, con el menor número de sobregrabaciones posible. Incluso dejaron a propósito ciertos errores para conseguir un auténtico ambiente de directo. El día de su lanzamiento, Van Halen alcanzó un éxito que no habían presenciado muchos debuts rockeros antes que él, escalando hasta el número 19 de las listas Billboard. El álbum incluía canciones famosas como Running with the Devil y el legendario solo de Eddie, Eruption. Eruption fue la primera vez que Eddie demostró su innovadora técnica de guitarra con los dedos. Lanzaron su primer single, que era una versión de la canción You Really Got Me. Van Halen siguió al lanzamiento del disco con 9 meses de gira, que incluyó una temporada como teloneros de Black Sabbath. Durante este tiempo, la banda adquirió rápidamente una gran reputación como espectáculo en directo gracias a la virtuosa guitarra de Eddie y a la exagerada personalidad de David Lee Roth como líder. A finales de 1978, la banda regresó al estudio para grabar durante solo 2 semanas, lo que dio lugar a la producción de Van Halen. Aunque se mantuvieron fieles a su sonido establecido, la banda continuó grabando en directo. Aunque se mantuvo fiel a su sonido establecido, el álbum dio lugar al primer sencillo de éxito de la banda, que se tituló Dance the Night Away. El disco alcanzó su posición más alta en el Billboard Hot 100, en el número 15. Durante los años siguientes, Van Halen mantuvo una apretada agenda de giras y grabaciones. Sin embargo, para 1981, las tensiones dentro de la banda comenzaron a aumentar. A pesar de que su álbum Women and Children First, que fue lanzado en 1980, fue otro éxito de ventas e incluía canciones como And the Cradle Will Rock y Everybody Wants Some. Eddie estaba interesado en explorar una música más profunda y sofisticada, pero Roth prefería un sonido pop más ligero. Hubo desacuerdos entre ellos mientras trabajaban en Fair Warning, pero Eddie acabó imponiéndose. Tras un periodo de escasas ventas, el álbum alcanzó el disco de platino.
Tras el rotundo éxito de su versión de Oh Pretty Woman, el grupo se apresuró a publicar Diver Down en solo 2 semanas para satisfacer la creciente demanda de su música. Hubo otra buena racha, pero era evidente que la relación de Eddie y Rod empezaba a fracturarse, lo que dio lugar al lanzamiento de uno de sus álbumes más exitosos, 1984 Inches, en el año 1984. Según el cantante David Lee Roth, Jump fue su primer y único éxito pop que alcanzó la cima de las listas. Sin embargo, tras el éxito de 1984 y las canciones Jump, Panama y Same Drum Solo, las tensiones en el seno de Van Halen llegaron a un punto de ruptura. Esto ocurrió tras el éxito de 1984. El año 1985 marcó el año en que David Lee Roth abandonó la banda para seguir una carrera en solitario. Tuvo éxito con su EP Crazy from the Heat e incluso intentó trabajar en un posible contrato cinematográfico, pero no tuvo éxito. Eddie Van Halen buscaba un nuevo vocalista para Van Halen y conoció a Sammy Hagar, que antes había sido miembro de Montrose. La banda alcanzó su punto álgido con Hagar, grabando 4 álbumes consecutivos que llegaron al número 1 de la lista Billboard 200, entre ellos 1100, 50 O 812, For Unlawful Carnal Knowledge y Balance. Los fans se referían a esta época como Van Hagar. Sin embargo, en 1996, las tensiones sobre el control creativo y las preocupaciones personales habían aumentado, y Hagar abandonó la banda como resultado de las discusiones en torno a la grabación de nuevos temas para un álbum de grandes éxitos. Durante un breve periodo, Van Halen y Roth volvieron a reunirse para grabar algunas canciones, pero al final decidieron emplear a Gary Cherone de Extreme como su nuevo frontman. ¿Hasta qué punto tuvo que hacer frente Eddie a dificultades adicionales? Lucha contra enfermedades. A lo largo de su vida, Eddie Van Halen libró una importante y prolongada lucha contra el alcoholismo y la adicción a sustancias. Sus hábitos de beber y fumar comenzaron cuando solo tenía 12 años, y a lo largo de su vida desarrolló una dependencia tan fuerte del alcohol que creía que lo necesitaba para funcionar. En 2000 Eddie ingresó en rehabilitación tras un largo periodo de lucha, y en 2000 logró la sobriedad, un importante logro del que habló en una entrevista en 2015. Eddie tuvo que hacer frente a muchos problemas de salud importantes, además de los problemas de adicción con los que estaba luchando. En 1995 se le diagnosticó necrosis avascular crónica, un trastorno caracterizado por lesiones óseas. En 1999 tuvo que someterse a una operación de prótesis de cadera como consecuencia de las lesiones sufridas en sus actuaciones anteriores, en las que solía realizar acrobacias de gran energía. Poco después, en el año 2000, se le diagnosticó un cáncer de lengua. Aunque se le declaró libre de cáncer en 2000, la malignidad era tan grave que los médicos tuvieron que extirparle aproximadamente 1/3 de la lengua antes de su diagnóstico. Según Eddie, su hábito de sujetar púas metálicas de guitarra en la boca fue un factor que contribuyó al desarrollo de su enfermedad. Admitió que había fumado y consumido muchas sustancias, pero el hecho de que sus pulmones estuvieran muy limpios le llevó a pensar que las púas de metal podían haber sido la causa. Era una posibilidad, según sus asesores. Lo lamentable es que los problemas de salud de Eddie no acabaron ahí. A consecuencia de un caso grave de diverticulitis, que es una enfermedad que afecta al aparato digestivo, tuvo que ser operado de urgencia en el año 2012. Debido al largo periodo de rehabilitación, se vio obligado a posponer las fechas de la gira que Van Halen tenía programadas en Japón. Eddie fue ingresado en el hospital una vez más, en 2019, esta vez después de haber estado luchando contra el cáncer de garganta durante 5 años.
Fue al mismo tiempo que su exmujer, Valerie Bertinelli, publicó en Instagram que también había estado luchando contra un cáncer de pulmón. Su muerte se produjo el de octubre de 2020, cuando tenía 65 años. Eddie Van Halen ha fallecido. Jones Health Center, en Santa Mónica, California, sufrió un derrame cerebral que finalmente le llevó a la muerte. Estaba rodeado por su familia, que incluía a su esposa Janie, su hijo Wolfgang, que tocaba el bajo para Van Halen en ese momento, su exesposa Valerie y su hermano Alex, que también era miembro de la banda. Ese mismo día, Wolfgang confirmó en las redes sociales el fallecimiento de su padre. Tras el fallecimiento de Eddie, sus devotos seguidores se reunieron para rendir tributo al gran guitarrista, erigiendo homenajes en varios lugares de Pasadena que tuvieron un significado especial para Eddie a lo largo de su infancia. Por otro lado, ¿quién es exactamente su mujer y qué dicen sus últimas memorias sobre Eddie Van Halen? Mantenga su atención para averiguarlo. Memorias de la esposa de Eddie Van Halen. La actriz reveló recientemente anécdotas íntimas sobre su vida, con especial énfasis en su larga relación con Eddie Van Halen, durante una reciente entrevista. Su relación nunca había decaído realmente, aunque estuvieron divorciados durante años. Valerie declaró que mantuvieron un fuerte vínculo de amor y respeto, incluso después de su separación, y que incluso vivieron juntos durante un tiempo. En una de las revelaciones más sorprendentes del relato, Erika también reveló que Janie fue quien le informó de que el cantante, compositor y guitarrista había fallecido. El discurso de Valerie sobre su relación de pareja fue conmovedor y sincero. Habló de la importancia de mantener relaciones con aquellos que son importantes en la vida de uno y del hecho de que el amor puede persistir incluso en ausencia de una persona. De sus palabras se desprendía que su afecto por Eddie persistía a pesar de las dificultades a las que se enfrentaban. Valerie también expresó su deseo de experimentar una alegría genuina, afirmando que ha descubierto una mayor sensación de honestidad y serenidad en su vida a medida que se ha vuelto más vulnerable. Valerie ha sido reconocida constantemente por su franqueza en lo que respecta a su vida personal. Recientemente fue invitada al programa de radio QFM 96, donde habló de su nuevo libro de memorias, Enough Already, Learning to Love the Way I Am Today. Durante esta sincera conversación, contempló su vida, su relación con Eddie y las lecciones que ha adquirido sobre la autoaceptación, el dolor y el amor. Su relato sobre Eddie Van Halen fue el punto central de la entrevista. Valerie dejó bien claro que su vínculo iba más allá del mero romance, a pesar de que su matrimonio terminó hace más de 2 décadas. Caracterizó su relación como una relación que se desarrolló con el tiempo, pero que mantuvo sus valores fundamentales de respeto y amistad. Habló de cómo su divorcio no marcó el final de su relación, sino el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Su divorcio fue particularmente inusual porque no implicó un juicio prolongado. No acudieron a los tribunales, sino que colaboraron con un mediador para mantener un ambiente tranquilo para su único hijo, Wolfgang. Tras su separación, siguieron residiendo juntos durante un tiempo. El deseo de Eddie de que Valerie pudiera trasladarse a la nueva casa que había adquirido recientemente era garantizar la seguridad de Wolfgang y que la familia pudiera seguir funcionando. Valerie reveló esto. Transmitió mucho sobre el amor y el afecto que sentían el uno por el otro, incluso después de que la fase romántica de su relación hubiera concluido. Valerie reconoció que Eddie había experimentado problemas de resentimiento durante su separación, como es habitual tras el fracaso de una relación de décadas. Sin embargo, fueron capaces de superar este obstáculo con el tiempo, y su respeto y amor mutuos les permitieron volver a conectar más profundamente.
Esta intimidad persistió hasta el fallecimiento de Eddie en octubre de 2020. El vínculo entre ellos nunca se rompió del todo, independientemente del alcance de sus cambios vitales. Seguía presente, firmemente establecido en los años de respeto mutuo, afecto y experiencias compartidas. Valerie expresó su incertidumbre con respecto a la segunda esposa de Eddie, Janie, y su posible reacción a los comentarios de Valerie. Mencionó que Janie se había trasladado unos años antes del fallecimiento de Eddie, pero que había vuelto para estar con él durante sus últimos momentos. La reflexión de Valerie sobre este aspecto de la vida de Eddie demostró su profunda comprensión de los entresijos de las relaciones. Aclaró que el amor no siempre es un concepto sencillo. Puede desarrollarse, cambiar de forma y persistir de maneras inesperadas. Valerie tenía en alta estima la relación de Eddie con Janie, aunque a veces fuera difícil de comprender o definir. También habló de la cronología de su relación, que explica en parte por qué siguieron tan unidos tras separarse en 2000 y divorciarse oficialmente en 2000. En 2000, Eddie volvió al mercado y se casó con Janie. Valerie, por su parte, encontró finalmente el amor y se casó con Tom Vitale en 2011. A pesar de la presencia de otras relaciones románticas en sus vidas, la compenetración entre Valerie y Eddie se mantuvo sólida, sirviendo como testimonio de la conexión que compartían. Los últimos momentos de Eddie Van Halen con Valerie Bertinelli. En sus últimas entrevistas y en sus memorias, Valerie Bertinelli se ha mostrado siempre sincera y directa sobre su vida personal. Sin embargo, ha elevado este nivel de franqueza, especialmente al hablar de su relación con Eddie Van Halen y de los retos a los que se enfrentó en su matrimonio con Tom Vitale. Valerie reveló que las circunstancias no eran tan idílicas como parecían, a pesar de su decisión de seguir adelante y casarse con Tom. Ella solicitó el divorcio en noviembre de 2021, hablando con franqueza de los obstáculos que encontraron en su relación. El impacto de su libro más reciente se atribuye a su disposición a ser tan sincera y vulnerable. Valerie y su hijo Wolfgang estaban presentes cuando él partió. Valerie cuenta cómo intercambiaron un último «te quiero» cuando Eddie expiró. Valerie aprecia ese momento, que es a la vez sencillo y profundo. Es un recuerdo que para ella encarna el vínculo inquebrantable que compartían, incluso en la muerte. Valerie explica en su libro que el afecto no termina necesariamente con la muerte de una persona. Al contrario, persiste de formas inesperadas. También abordó esta cuestión en sus entrevistas sobre el afecto, en cuanto a su capacidad para perdurar, evolucionar y asombrarnos, independientemente de que creamos que nos hemos despedido de él. Este es un motivo recurrente en su narración cuando contempla sus relaciones pasadas con Eddie y Tom y su viaje personal hacia el amor propio. Eddie Van Halen es sin duda recordado por el mundo como uno de los guitarristas más influyentes de todos los tiempos. Sin embargo, para Valerie y Wolfgang, su legado fue algo más íntimo, una impresión duradera en sus almas. La búsqueda de Valerie por aprender a aceptarse a sí misma, incluidas sus imperfecciones, es el tema central de su novela. Aspira a inspirar a las personas a abrazar los aspectos caóticos e imperfectos de la vida y el amor, compartiendo sus propias experiencias. Para Valerie, incluso los finales más angustiosos no son más que el principio de un nuevo capítulo. Es una oportunidad para desarrollar y aprender nuevos métodos de amar. Su existencia es un relato extraordinario de determinación y fortaleza. Al final de una de sus entrevistas, Valerie reflexionó sobre el hecho de que la vida no siempre se desarrolla como esperamos. Sin embargo, hay alegría en el proceso, incluso cuando los acontecimientos no se desarrollan como habíamos previsto. La sabiduría que ha adquirido en una vida llena de alegrías y penas es evidente en sus palabras. Ha experimentado el dolor y la pérdida, pero no ha permitido que la debiliten,
sino que ha descubierto métodos para florecer. Está decidida a aceptar cada giro que dé su vida en este nuevo capítulo, pues confía en que cada paso la conducirá a la persona que está destinada a ser. El viaje de Valerie hacia la autoaceptación dista mucho de haber concluido. Ella sigue recordándonos que aún podemos recoger nuestras propias vidas sucias y hermosas, aunque no se trate simplemente de una historia de soportar dificultades, sino de superarlas. Su mensaje es de esperanza, curación y adquisición del amor propio en su totalidad. Valerie Bertinelli, esposa de Eddie Van Halen, publicó un conmovedor post tras su fallecimiento. ¿Qué tenía que decir? Permanezca atento mientras revelamos esta información. Los últimos pensamientos de Valerie Bertinelli sobre Eddie Van Halen. El otro día, Valerie Bertinelli publicó un mensaje muy personal en Instagram sobre su difunto exmarido, Eddie Van Halen. El mensaje era crudo y emotivo. Después de ver un programa de televisión en el que aparecía su hijo, Wolfgang Van Halen, en el que hablaba de la legendaria carrera musical de Eddie, ella compuso el post. No obstante, Valerie intentó ver la película, pero al final la pausó en numerosas ocasiones. Era incapaz de hacer frente a la abrumadora cantidad de recuerdos, tanto positivos como negativos, que le evocaba verla. Le hizo reflexionar sobre su larga e intrincada relación con Eddie, una que tuvo una influencia innegable en su vida, aunque culminara en divorcio. Valerie y Eddie mantuvieron una relación durante más de 2 décadas. Eddie, el legendario guitarrista de Van Halen, fue la razón de que su relación estuviera en el ojo público desde el momento en que se casaron en 1981. La propia Valerie reconoció que antes creía que Eddie era el elegido, pero a medida que pasaba el tiempo y las circunstancias se hacían más difíciles de soportar, acabó dándose cuenta de que no era así. Hubo numerosos obstáculos en su matrimonio. Su relación se vio muy afectada por la adicción de Eddie a las drogas y sus infidelidades. Se separaron en 2000 y no se divorciaron hasta 2000. Admitir que algo es defectuoso nunca es una tarea sencilla. Valerie resumió los retos que encontró al enfrentarse a las deficiencias de su matrimonio, pero su amistad nunca cesó de verdad, aunque su afecto mutuo había muerto. Valerie tuvo que lamentar el fallecimiento de Eddie en 2020 debido a un cáncer de faringe. Admitió que se sentía algo así como una viuda, a pesar de que llevaban 2 décadas sin mantener una relación. Las emociones eran múltiples. Ya no era su esposa, pero habían compartido muchas cosas, sobre todo a su hijo Wolfgang. El fallecimiento de Wolfgang la afectó profundamente y la llevó a reflexionar sobre su historia común y las experiencias que habían compartido. Las dudas de Valerie sobre su papel de antagonista en la familia surgieron al observar a Wolfgang hablar del legado de su padre tras la música. No solo resurgieron los recuerdos de Eddie, sino que también se dio cuenta de que sus decisiones, a lo largo de los años, habían influido en el curso de sus vidas. Valerie reconoció los retos a los que se enfrentaba al afrontar todas estas emociones, pero era consciente de que eran esenciales. También reveló que la participación de Wolfgang en el programa fue una experiencia terapéutica, aunque no estuvo exenta de dificultades. Expresó su gratitud a todos por la oportunidad de conmemorar la vida de su padre. Sin embargo, reconoció que era difícil volver a rememorar ciertos recuerdos. Valerie expresó que la franqueza de Wolfgang le afectó profundamente, sirviéndole de recordatorio de la influencia residual de la presencia de Eddie en sus vidas, incluso después de su partida. Wolfgang sirvió de intermediario entre su pasado y su presente, el único objeto que les recordaba el afecto que una vez compartieron. Valerie también habló de los días anteriores a la muerte de Eddie. Ella y Wolfgang permanecieron a su lado en el hospital, haciendo todo lo posible para que estuviera cómodo en sus últimos momentos. Se esforzaron por mantener un nivel de normalidad en la medida de lo posible.
Siempre le daban a Eddie su pizza y sus burritos preferidos, y se relajaban. En esos días tan desgarradores, incluso los gestos más pequeños, como compartir la cena, marcaban una diferencia significativa. Valerie contó cómo atesoraron los últimos días de Eddie concentrándose en las pequeñas cosas que le proporcionaban placer, a pesar de su salud cada vez peor. Valerie contempló su relación y fue incapaz de eludir la cuestión de por qué el amor persiste de formas que escapan a nuestra comprensión. Sí, se divorciaron. Sin embargo, su afecto por Eddie nunca se disipó del todo. No en un sentido romántico, sino en un sentido de unidad. Estaban enamorados. Valerie hablaba con frecuencia de la tendencia de Eddie a ser sincero con sus emociones, algo que ella tenía en gran estima. La vulnerabilidad de Eddie en esos momentos finales tuvo un profundo impacto en ella. No tenía miedo de expresar su afecto, y Valerie aprecia esa franqueza. ¿Qué hay de su hijo? ¿Cómo se las arregla Wolfgang para soportar estas tristes circunstancias? Comencemos. Wolfgang continúa el legado de su padre. La continuación por parte de Wolfgang Van Halen del legado de su padre es un viaje emotivo. El nacimiento de Wolfgang en un mundo en el que el nombre Van Halen tenía un peso significativo ha sido a la vez un beneficio y una maldición, ya que es hijo del icónico Eddie Van Halen. Wolfgang experimentó la carga de mantener la excepcional reputación de su padre desde una edad temprana. Su padre no solo era una leyenda del rock para el mundo, sino también un padre profundamente querido para él. Wolfgang quedó devastado por el fallecimiento de Eddie en 2020. La pérdida le afectó profundamente, no solo por la prominencia de su padre en el mundo, sino también por la estrecha relación que compartían. Wolfgang siempre ha estado asociado a su padre de numerosas maneras, como el afecto, el respeto y el dolor, que han influido en su carrera musical. A los 15 años, sustituyó a Michael Anthony como bajista de Van Halen. Fue una ocasión padre-hijo excepcional para él y Eddie, ya que pudieron tocar juntos. Sin embargo, Wolfgang no fue universalmente bien recibido. Los fans estaban divididos. Algunos estaban entusiasmados con el ascenso a la fama del hijo de Eddie, pero otros se preguntaban si Wolfgang se había ganado realmente su puesto. Muchos lo consideraron nepotismo, pero Wolfgang no aceptó el puesto por renombre. Lo hizo para estar cerca de su padre, en un momento en que la salud de Eddie empezaba a deteriorarse. A principios de la década de 2000, Eddie atravesó dificultades considerables. Su adicción era un problema bien conocido, y la situación no hizo más que empeorar tras su divorcio de Valerie Bertinelli en 2000. Wolfgang observó cómo la vida de su padre se había vuelto cada vez más difícil, y creyó que su participación en la banda podría proporcionar a Eddie una sensación de estabilidad. Wolfgang fue el responsable de mantener la estabilidad de su padre durante sus años de adolescencia, una carga que ningún chico de 15 años debería tener que soportar. Sin embargo, en 2000, Eddie entró en rehabilitación y, durante un periodo limitado, pareció que las cosas por fin podían mejorar. No obstante, a Wolfgang le resultaba difícil ser miembro de Van Halen. Las críticas de los devotos eran severas. La opinión generalizada era que era demasiado inmaduro o que se estaba aprovechando del éxito de su padre. Además, la vida personal de Wolfgang se caracterizó por un gran sufrimiento. La última gira de reunión de Van Halen habría sido mejor con Wolfgang abriendo los conciertos. Eddie deseaba eso. Era un acontecimiento que toda la familia esperaba con impaciencia. Sin embargo, la vida tenía otras intenciones. La salud de Eddie siguió deteriorándose, y la pandemia de coronavirus le impidió regresar a Alemania para recibir tratamiento adicional. La reunión nunca se produjo, y se perdió la oportunidad de una última gira. Wolfgang tomó la difícil decisión de posponer la publicación del álbum de debut de su banda, Mammoth WVH,
durante los últimos años de Eddie. Simplemente deseaba dedicar todo su tiempo a su padre. El mundo fue informado del fallecimiento de Eddie por Wolfgang en octubre de 2020. La pérdida no solo fue personal, también fue pública. Wolfgang vivió la muerte de Eddie como el fin de su mundo, a pesar de que millones de admiradores lloraban su fallecimiento. Wolfgang publicó una composición titulada Distance unos meses después del fallecimiento de Eddie, que había compuesto sobre su padre antes de su muerte. La composición, acompañada de vídeos caseros de Eddie, es un homenaje a su relación. Cada vez que la interpreta, Wolfgang recuerda a su padre y el vacío que su ausencia ha dejado en su vida. Wolfgang ha encontrado en las redes sociales un entorno especialmente difícil. Su salud mental se ha visto muy afectada por la persistente negatividad de los trolls de Internet, que le han atacado por diversos motivos, como su música y su aspecto. La pérdida del padre es una experiencia traumática, y la angustia se ve exacerbada por las críticas de sus allegados. Wolfgang ha revelado su lucha contra la ansiedad y la depresión, que suponen un gran reto, sobre todo ante una pérdida tan inmensa. En sus entrevistas, ha subrayado la importancia de proteger la salud mental y una de las decisiones más ventajosas que ha tomado es abstenerse de participar en entornos nocivos, especialmente las redes sociales. Wolfgang afirma que es imperativo abstenerse del flujo perpetuo de negatividad y crítica para preservar el equilibrio de nuestro ser. A pesar del potencial de conexión, las redes sociales son también una plataforma plagada de hostilidad y críticas, a las que no está dispuesto a exponerse. La música se ha convertido en un componente indispensable de su recuperación. Wolfgang descubrió en la música un medio para expresar su angustia y su rabia, así como un medio para liberar sus emociones y alcanzar la paz. Descubrió que las composiciones y letras que componía no solo le ayudaban a gestionar sus emociones, sino que también le servían como espacio privado en el que podía honrar la memoria de su padre, sin dejar de preservar su propia identidad. Además de la música, Wolfgang también se dio cuenta de que era de suma importancia cuidar adecuadamente de sí mismo y de su familia. Inició la construcción de una nueva existencia que abarcaba el cuidado de sí mismo y el amor de los que le rodeaban. Pudo honrar la memoria de su padre y descubrir su camino a través de un viaje desafiante pero esperanzador. Wolfgang descubrió que la búsqueda de una existencia tranquila no era simplemente un objetivo, era un viaje que requería su compromiso inquebrantable. ¿Qué opina de la participación de Valerie Bertinelli y de que Wolfgang pueda continuar el legado dejado por su padre? Nos encantaría que compartiera su opinión en la sección de comentarios del vídeo, así que tómese unos minutos para hacerlo. También nos encantaría que le dieras a me gusta a este vídeo. No olvides suscribirte al canal para esperar nuestros nuevos vídeos en el futuro. Mientras esperas nuevos vídeos, puedes encontrar otros vídeos interesantes en nuestro canal. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo.